El cursillo que usted está comenzando es un estudio de la carta del apóstol Pablo a los cristianos en Colosas. Es un estudio de la carta a los colosenses. Lo importante en este cursillo es que usted aprenda y entienda el significado de esta carta. Hay un mensaje muy importante para todos nosotros en esta carta. Hay muchas enseñanzas esenciales para la edificación de la iglesia y para la defensa del Evangelio de Cristo. Así que el primer requisito para este cursillo es que lea en su propia Biblia, en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a los colosenses al menos 2 veces. No quiero que empiece a estudiar este cursillo, antes de leer la carta al menos 2 veces. Así que espero que ahorita usted apague su grabadora y ponga a un lado el estudio impreso y que empiece a leer la carta a los colosenses. Cuando ya la ha leído 2 veces, entonces vuelva a su cassette, vuelva a su estudio impreso y puede seguir estudiando. Pero lo primero que debe hacer es leer la carta al menos 2 veces. Supongo que si usted sigue escuchando ahorita, es porque ya leyó la carta a los colosenses al menos 2 veces. Las instrucciones sobre el estudio de esta carta creo que son muy claras. No obstante, quiero enfocar el número 8. No debe estudiar con demasiada prisa. La tendencia parece de muchos alumnos es de tomar el cuestionario y empezar a contestar preguntas. Pero este cursillo contiene mucha enseñanza doctrinal y práctica, y espero que usted lo estudie bien antes de contestar las preguntas. Y espero que no conteste las preguntas de acuerdo al conocimiento o las ideas que usted ya tenía antes de recibir este estudio. Espero que conteste conforme a lo que va aprendiendo de su lectura de la carta a los colosenses, de escuchar esta explicación grabada y de leer y estudiar cuidadosamente el estudio impreso y todas las referencias bíblicas que se contienen en este estudio. Conteste conforme a lo que va aprendiendo, a menos que usted encuentre algún error en el estudio. Entonces, por supuesto, usted no debe contestar conforme a este estudio hecho por un ser humano que es falible, que comete errores, y fácilmente usted pueda encontrar algún error en este estudio impreso. Así que siempre debe basarse en la palabra de Dios. Pero no quiero que empiece a contestar preguntas de una vez sin estudiar y al menos considerar las ideas presentadas en esta grabación y en el estudio impreso, leyendo siempre como texto principal su palabra de Dios, especialmente la carta a los colosenses. Esta carta a los colosenses es una de varias que el apóstol Pablo escribió cuando estaba en la cárcel en Roma. Debemos entender que esta congregación de la Iglesia de Cristo en Colosas no fue establecida directamente por Pablo, porque él dice en el capítulo 2, versículo 1, se refiere a ellos como personas que nunca había visto, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que se trata de una congregación que Pablo no había conocido personalmente hasta el momento de escribir esta carta. No obstante, cuando Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso, según Hechos capítulo 19, versículo 10, todos los que estaban en Asia oyeron el Evangelio. Y es muy probable que fue durante este período de tiempo, siendo Colosas una ciudad de la región de Asia, que fue durante este período cuando Pablo estuvo en Éfeso, que la ciudad de Colosas también fue evangelizada.
Y sabemos, según el capítulo 1, versículos 6 y 7 de la carta, que Epafras fue aquel que les había enseñado la palabra de Dios. Él les había enseñado el evangelio a los cristianos, a las personas en esta ciudad de Colosas, para que ellos se convirtieran en cristianos. Epafras entonces había visitado a Pablo cuando estaba todavía en la cárcel en Roma, y le había contado acerca de la situación de la iglesia del Señor en Colosas, y parece que por este motivo Pablo les está escribiendo este mensaje inspirado. Ahora, en la primera página de la información de introducción de este estudio, usted encontrará el principio de un bosquejo de la carta. En el transcurso de este cursillo, usted tendrá que memorizar este bosquejo. El propósito de esto es muy sencillo. Es para que usted tenga en mente, memorizado, los conceptos principales, el mensaje principal de esta epístola. Y fácilmente, al tener necesidad, podrá encontrar la porción de esta carta que corresponda a una necesidad de un hermano, para responder a un error doctrinal, o para edificar a la iglesia del Señor, o para ayudarle en la preparación de un mensaje para predicación pública. Así que debe comenzar aprendiendo de memoria la introducción de este bosquejo. Únicamente la introducción, capítulo 1, versículos 1 al 8. Los dos puntos son sencillamente la salutación, capítulo 1, versículos 1 y 2, y B, Pablo da gracias, capítulo 1, versículos 3 al 8. Una de las preguntas que tendrá que contestar sobre la introducción de Colosenses es de llenar los espacios necesarios para completar esta parte del bosquejo, la introducción, capítulo 1, versículos 1 al 8. Y así poco a poco en el transcurso del cursillo iremos aprendiendo de memoria todo este bosquejo. Por el momento quiero repasar con usted las ideas más importantes presentados en este bosquejo y por tanto las ideas más importantes presentadas en la carta a los colosenses. La primera sección que estaremos estudiando es la sección doctrinal, que presenta desde el capítulo 1, versículo 9, al capítulo 2, versículo 7, la preeminencia de Cristo. Esto también es el tema de esta carta, la preeminencia de Cristo. En esta porción, en esta sección doctrinal, vamos a encontrar una oración especial que el apóstol Pablo hizo para el crecimiento espiritual de los cristianos en Colosas. Y luego veremos que Cristo es exaltado como preeminente. Especialmente veremos la preeminencia de Cristo en la creación y en la iglesia del Señor, en el capítulo 1, versículos 15 al 23. Y luego veremos la relación de todo esto con el ministerio del apóstol Pablo y con el servicio que cada uno de nosotros debemos rendir para la edificación de la iglesia del Señor. La segunda sección principal de esta carta es la sección polémica, o sea, la sección para defender contra la doctrina falsa, y es Cristo es la respuesta a la doctrina falsa. El capítulo 2, versículos 8 al 23, o sea, prácticamente todo el capítulo 2 trata de las doctrinas falsas que se estaban presentando en Colosas y la manera de responder por medio de Cristo a todas estas doctrinas falsas, incluyendo la filosofía, el judaísmo, la adoración de los ángeles y el ascetismo que estaremos considerando al llegar a esta porción de la carta. La tercera división principal, la sección práctica. Ya la aplicación de esta doctrina que aprenderemos en los primeros dos capítulos, veremos su aplicación en los capítulos 3 y 4. La sección práctica. Cristo es la base de la vida nueva. Y veremos las exhortaciones que el apóstol Pablo nos da de dedicarnos a las cosas espirituales, haciendo morir
aquello terrenal, material en nosotros y vistiéndonos así de las obras de Cristo. Y luego hacemos todo como para el servicio de Dios, todo como para el Señor en toda relación, en el hogar, en el trabajo y en nuestras relaciones sociales con otras personas que no son cristianas. El tema de la carta, la preeminencia de Cristo. Esta carta, como ninguna otra, exalta a Jesucristo. Y el versículo que presenta este tema es el versículo 18 del capítulo 1. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y este es el mensaje principal que nos presenta esta carta, el mensaje de la preeminencia de Cristo en todo, especialmente en la vida del cristiano. Mencionamos ya que hubo un problema, o varios problemas realmente en la iglesia en Colosas, como los hay en cualquier iglesia del Señor en cualquier parte del mundo. Si hay establecida una congregación de la iglesia de Cristo en algún pueblo, en algún cantón, en alguna ciudad, esta congregación va a tener problemas. Va a haber errores cometidos por sus miembros. Se van a cometer errores en el gobierno y en la vida y en la enseñanza en la iglesia. Y hay necesidad siempre de corregir estos errores. También en la iglesia del Señor en Colosas, allá en el primer siglo, ya había problemas. Y vamos a considerar este problema, pero antes de considerarlo, consideremos que el apóstol Pablo escribió esta carta con el propósito de corregir estos errores. No obstante, en este método del apóstol Pablo al enfrentar la amenaza contra la iglesia del Señor, hay dos enseñanzas muy importantes, hay dos puntos en su método que nosotros como predicadores, como personas que enseñamos la palabra del Señor a la iglesia del Señor, debemos tomar en cuenta. El primero es que el apóstol Pablo empleó el método preventivo. Él no esperó que esta amenaza se desarrollara tanto que la iglesia estuviera ya dividida. Él no esperó que la iglesia estuviera ya en graves problemas, ya errada, que ya se hubiera apostatada del todo, o que ya su membresía estuviera menguando, sino que él escogió el método preventivo para parar la amenaza antes que se desarrollara. Y esto es lo que nosotros también debemos hacer. Esto es el consejo que nos dan los médicos y las personas que saben acerca de la salud, es que no dejemos que las enfermedades físicas se desarrollen demasiado antes de tratarlas. Es mejor la medicina preventiva, es mejor una buena alimentación, es mejor el descanso, el reposo necesario para que el cuerpo esté fuerte y saludable. Es mejor tomar algunas vitaminas para prevenir, para no tener que caer en la enfermedad, que tratar después la enfermedad en el cuerpo. Y lo mismo es cierto en la iglesia del Señor. Cuando empieza a surgir un problema, la tendencia es esperar para ver qué pasa. Pero no debemos hacerlo. El apóstol Pablo no lo hizo. Aquí vemos que Epafras, al ver el problema, también lo contó al apóstol Pablo para que le ayudara con un mensaje inspirado para instruir y corregir a los hermanos y prepararles para la defensa de la palabra de Dios y para defender sus vidas también contra el enemigo. Pero no esperó, sino que utilizó el método preventivo y debemos hacer lo mismo al ver un problema, una amenaza que empieza a surgir en la congregación. Debemos tratar este problema de inmediato, por supuesto, con amor y con paciencia. Y esto es lo que vemos también en el ejemplo del apóstol Pablo en esta carta. Él no empezó de una vez amonestándoles duro. Él empezó felicitándoles sinceramente por lo bueno que encontró en sus vidas. Debo aclarar que se trata de una felicitación
sincera. No se trata de decir cosas buenas a la persona con el deseo de engañarle, sino felicitarle por lo bueno que usted sinceramente encuentra en ella o en la congregación, como hizo el apóstol Pablo, y dejó las amonestaciones y las correcciones hasta después. Les felicitó, les enseñó la base fundamental, la doctrina del Señor, y luego comenzó a corregir los errores que estaban surgiendo por algunos lados en la iglesia. Les enseñó que Jesucristo es preeminente. Les enseñó la preeminencia de Cristo Jesús, que Él es superior, porque esto significa ser preeminente, ser superior, ser el más elevado, el más poderoso, el más importante, el que tiene el mayor valor, y esto es Cristo, aquel que es superior a todos y a todas las cosas. Y este es el mensaje que el apóstol Pablo presenta, y en esta base de este mensaje principal, él empezó a corregir los errores siempre en base a Cristo Jesús. Ahora, la doctrina falsa, los errores que había en la ciudad de Colosas eran realmente varias, y eran enseñanzas engañosas basadas en filosofías, en tradiciones humanas, en una religión externa, un sistema de reglamentos en vez de una religión del espíritu del ser humano, y ese espíritu legalístico estaba exigiendo ciertas prácticas con referencia a las comidas y las bebidas como hacen algunas religiones hoy día, como también la observación de ciertos días especiales, pero los días especiales habían pasado. No obstante, ellos todavía estaban exigiendo esto, y tomó también la forma de cierto ascetismo en el cual el hombre abusaba el cuerpo y subyugaba el cuerpo por negarse ciertas cosas materiales como algunas comidas y diferentes cosas. Era un error también legado a ciertas prácticas del judaísmo, o sea, a la ley mosaica, porque exigían la circuncisión, parece, y practicaban aún la adoración de los ángeles. O sea que básicamente lo que ellos estaban haciendo era negar que Cristo Jesús es supremo y que es adecuado en todo. Y esto resultaba en toda clase de error espiritual y moral. Debemos notar que este error estaba parecido con la filosofía gnóstica. Ahora, debemos entender esta palabra gnóstica y gnosis, que es la base de la palabra, que viene del griego, que significa conocimiento. Es necesario entender esta filosofía un poco, porque era uno de los errores principales en la iglesia del Señor en los últimos años del primer siglo. En los primeros años de la iglesia tuvieron el problema del judaísmo, de aquellos que querían meter el asunto de la ley. Y esto todavía está mezclada cuando escribe Pablo a los colosenses. Pero también ya había comenzado el problema gnóstico, que se desarrolló más y más y llevó a más y más hermanos de la verdad de Cristo a un error. Gnosis significa conocimiento. Y para los gnósticos, la salvación consistió en saber cierta información mística. Digo mística porque no estaba disponible esta información a todo mundo, sino solamente a ciertas personas privilegiadas. Así que para ellos la salvación consistió en saber cierta información mística y no en la fe, ni la obediencia, ni la santidad de vida. O sea que ellos tomaron un punto de vista intelectual hacia la vida y la religión. Ahora usted, si tiene conocimiento y ha tenido contacto con religiones modernas de nuestro tiempo, también se dará cuenta que muchas de ellas cometen el mismo error. O sea que enfatizan demasiado lo que uno sabe y no lo que uno hace. Así que es necesario entender esto, que el gnosticismo, aunque era una filosofía en aquel tiempo, todavía existe
en cierta forma hoy día en diferentes religiones, y lo que aprendemos acerca de ella no solamente nos ayuda a entender lo que Pablo escribió y lo que escribió el apóstol Juan en 1 Juan, que trata también el mismo problema, o sea, el mismo error, sino que también nos ayuda a entender problemas y errores modernos que nosotros tenemos que enfrentar. Según ellos, la materia, lo material, y el espíritu, lo espiritual, son opuestos. Y según ellos, la materia es mala, totalmente mala. Lo material no tiene nada de bueno. El espíritu, en cambio, es bueno y no tiene nada de malo. Si es material, es malo. Si es espiritual, es bueno. Ahora, si no tenemos cuidado nosotros mismos, podemos desarrollar este problema en nuestra mente de hablar de lo material como algo malo y de lo espiritual como algo bueno. Simplemente por ser material no significa que algo sea malo, ni simplemente por ser espiritual no quiere decir que algo sea necesariamente del todo bueno. Según los gnósticos también, lo material iba a existir para siempre. Entonces para ellos, Dios, siendo espíritu, es completamente bueno. Él no puede tener contacto con las cosas materiales, porque las cosas materiales son malas. Lo bueno no puede tener contacto con lo malo. Entonces Dios no podría ser el creador directamente por este motivo, porque no podía crear algo malo. El Dios supremo a veces fue llamado por ellos la pleroma, en griego, pleroma, que significa la plenitud. Es interesante que en el capítulo 1, versículo 19, la Biblia dice que por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Cristo, habitase toda plenitud. O sea que está identificando en la palabra que ellos usaban a Jesucristo como el Dios supremo. Ellos razonaban que Jesús, siendo divino, no podría venir en cuerpo humano, porque esto mezclaría el espíritu bueno y la materia mala en forma imposible conforme a la filosofía de ellos. Por tanto, ellos decidieron que Jesús solamente pareció tener un cuerpo físico. Esta era la idea de ellos, que Jesús no tenía realmente un cuerpo físico, sino que era nada más la apariencia de un cuerpo físico. O sea que él era como fantasma directamente. Por supuesto, hay muchos textos en el Nuevo Testamento que nos enseñan que esto no es así. No obstante, ellos así creían. Y a esto se debe un énfasis en la carta a los Colosenses, que en Jesús habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9, y que en su cuerpo de carne Él murió para darnos a nosotros vida, para reconciliarnos con Dios, Colosenses 1:22. Pero ellos alegaban que en cuanto a la creación, entre Dios y los hombres, dicen que hay una serie larga de seres intermedios. O sea que los que están más lejos de Dios son menos y menos espirituales y más materiales. Por tanto, Cristo fue uno de estos seres intermedios, pero uno de los más espirituales, uno de los más cerca de Dios. El más material, el peor de todos estos seres intermedios, según la filosofía de ellos, es aquel que creó la tierra. Por supuesto, Colosenses 1:15 al 19, que enseña que Jesucristo es la imagen de Dios y también el creador de todo este mundo, lo invisible como también lo visible, lo material, contradice esta filosofía. Ellos pensaban que el cuerpo, por ser material, es malo. Y las dos ideas que resultaron de este concepto son muy importantes en la vida práctica ya del cristiano. Uno de estos conceptos es el ascetismo. El ascetismo es un concepto muy importante porque todavía se manifiesta hoy día. Se ha manifestado desde aquel tiempo y sigue manifestándose en religiones que pretenden ser cristianas.
Según el ascetismo, hay que abusar el cuerpo, hay que maltratar el cuerpo, hay que subyugar el cuerpo por negarlo ciertas cosas materiales como algunas comidas. Pero el Nuevo Testamento, por supuesto, enseña que todo lo que Dios creó es bueno para el hombre. Pero según el ascetismo, por ser malo el cuerpo y bueno el espíritu, hay que subyugar el cuerpo. Y no hay que gozar de nada bueno en este mundo. Es decir, de nada que satisface algún deseo, de nada que satisface algún apetito del cuerpo. No me refiero a los apetitos carnales de la inmoralidad, sino los apetitos naturales del cuerpo. La necesidad de sueño. Por ejemplo, ellos decían que era malo tener mucho sueño, que era mejor abstenerse del sueño y sufrir por falta de sueño y entonces hacerse mejor. Este es el ascetismo. Y creo que usted verá inmediatamente que hay todavía este concepto en algunas religiones que creen hacerse más espirituales, más aceptables a Dios por maltratarse físicamente. Y no es cierto. El libertinismo es el otro concepto, el opuesto realmente del ascetismo, porque el libertinismo decía que uno puede hacer lo que quiere con el cuerpo, pues lo importante es el espíritu. Y el espíritu no es afectado por las acciones del cuerpo. Colosenses capítulo 3 es la enseñanza bíblica que contradice este concepto del libertinismo porque nos enseña que debemos hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, que no podemos practicar en el cuerpo la inmoralidad y mantener el espíritu limpio. Esto no es posible, pero esto es lo que ellos decían. Entonces, estos dos conceptos, el ascetismo y el libertinismo, son los resultados prácticos de esta filosofía del gnosticismo, y resultó además en una actitud de superioridad que destruía la comunión en la iglesia del Señor, porque decían que aquellos que tenían este conocimiento superior eran mejores, más importantes, más espirituales, más aceptables a Dios que los demás. Como veremos en nuestro estudio de esta carta, hay mucha aplicación del mensaje de Colosenses para nosotros hoy día. El propósito del estudio es entender primeramente lo que Pablo escribió a aquellos cristianos y luego a hacer la aplicación a nosotros como hijos de Dios y en nuestro servicio al Señor. Pero hay al menos 5 mensajes principales de aplicación para hoy día en el mensaje de Colosenses que quiero que consideramos en un poco de detalle antes de entrar en el estudio de la carta. El primero es, sencillamente, que la revelación de Dios en Jesucristo es única y perfecta. No podemos comprometer esta revelación con las de otras religiones. Esta religión es perfecta. No necesita de modificaciones, no necesita de cambios. Si no agrada a ciertas personas, lo importante es que siempre agrada a Dios. Por tanto, no debemos ceder a la presión moderna de aceptar a toda religión sin dar importancia al origen de sus enseñanzas. Tenemos que insistir que Jesucristo y su palabra perfecta son la única, verdadera y perfecta revelación de Dios y su voluntad para los hombres de toda época, incluyendo la nuestra. No necesitamos más revelaciones, lo que necesitamos es volver a la perfecta revelación de Dios en Cristo. Estamos considerando el mensaje de Colosenses para hoy. Y el punto B, el segundo punto, es que esta epístola nos advierte contra el peligro de convertir la religión cristiana en una mera filosofía. La diferencia básica entre la religión cristiana y la filosofía es que esta es únicamente una búsqueda intelectual. El cristianismo no es simplemente una búsqueda intelectual. Una filosofía trata de verdades en forma de teorías intelectuales, pero el cristianismo trata de la persona de Cristo
y su efecto en la vida cotidiana de otras personas. Debemos recordar siempre que la invitación que Cristo ha dado para sus discípulos es: sígueme, sean mis imitadores. No es solamente que estudiemos acerca de Él. Él no quiere personas que tengan gran conocimiento, pero nada de práctica en su vida. Él quiere una vida de servicio. El tercer punto, el punto C, es que este mensaje de Colosenses nos advierte contra la tendencia de pensar que somos mejores que los demás. En Cristo no hay lugar para ninguna jerarquía, ni en la organización de la iglesia, ni en la mente de los cristianos, porque es posible que a veces, aunque no tengamos jerarquía como algunas religiones de jefes, pero realmente en la mente de los cristianos y en la mente de ciertas personas, sí hay jefes y caudillos en la iglesia, y esto no debe ser así. El cristianismo no es un secreto, ni un misterio que pueda ser descubierto o entendido por solamente unos pocos, como decían los gnósticos. No hay clero en el pueblo de Dios. Todos tenemos a nuestra disposición toda la sabiduría de Cristo. Así que quitemos de nuestra mente el concepto de que cierto hermano puede entender, pero yo no. Todos podemos entender y todos tenemos a nuestra disposición todo el conocimiento, toda la sabiduría de Cristo Jesús, y debemos aprovecharla. El cuarto punto en el mensaje de Colosenses para hoy es que no podemos separar la religión cristiana de la norma de moralidad establecida por Cristo. Especialmente en Colosenses capítulos 3 y 4 se enfatiza este punto. Cristo no trae solamente nuevo conocimiento, también trae una vida nueva, una vida de santidad. La luz de Cristo no es meramente una luz intelectual, es también la luz de buenas obras que glorifican a nuestro Padre Celestial. Si bien es cierto que no somos salvos por obras de justicia que hacemos, también es cierto que somos salvos para hacer muchas obras que Dios ha preparado de antemano. Y nuestra vida debe manifestar el cambio de muerte a vida, de tinieblas a luz, que experimentamos cuando nos convertimos en discípulos de Cristo Jesús. El punto el quinto y último punto en este mensaje general de Colosenses para hoy, es que no podemos separar la iglesia del mundo. Es decir, que no debemos aislarnos del mundo. No debemos temer el contacto con el mundo. Al contrario, debemos buscar este contacto para poder tener la influencia cristiana en el mundo. No debemos pensar que el cristianismo sea limitado a ciertas circunstancias especiales, ciertos lugares especiales, ni solamente ciertas actividades que denominamos religiosas. Lo importante para el cristiano es su cambio de vida en la oficina, en el taller, la fábrica, el campo, el colegio, el hogar. El cristiano vive una vida diferente, una vida entera, conformándose a la vida que es Cristo. No se trata de solamente algunos aspectos de la vida, sino de la vida misma en todos sus aspectos, en todas sus relaciones, en todas sus actividades. El desafío para el cristiano es que su vida sea un acto de adoración para Dios. El apóstol Pablo presenta estos principios eternos de mucha importancia para nuestro tiempo y muchos otros en esta breve carta a los cristianos en Colosas. Recuerde que si no hacemos la aplicación de estos principios a nuestro tiempo, a mi vida y a la vida de mis hermanos, será muy poco el beneficio de haber escudriñado esta epístola del apóstol Pablo. Fue escrita para responder a una necesidad urgente en la vida de estos cristianos primitivos. A nosotros nos toca no solo escudriñar el mensaje,
sino también ver cómo responde a nuestras necesidades como cristianos modernos. Esto termina la discusión de la introducción del estudio de Colosenses. Antes de seguir estudiando, usted debe contestar las preguntas sobre la introducción de Colosenses.